Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. En la siguiente historia tocaremos un tema que es muy delicado. Si hay menores escuchándolo, trátenlo con discreción. El suicidio entre los adolescentes ha tenido un aumento en toda la nación. Cada año, miles de adolescentes se suicidan y el suicidio ya casi es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Si tienes algún familiar entre esos años, préstale un poco de atención más, no importa que no sea su padre. Tal vez te necesite y puedas ayudarlo, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la incitación al suicidio. Este relato, lamentablemente, está basado en hechos reales, de Raúl Meléndez, de Ciudad Madero, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por mi amigo, Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Era septiembre de 1978, cuando yo apenas tenía 26 años de edad y vivía en la colonia Tinaco de la Ciudad Madero. Tenía de haber llegado tan solo 6 años a vivir a esa zona, ya que me casé muy joven y en ese entonces ya tenía 2 hijos. En enero entré a trabajar a Pemex en el departamento de vigilancia y me mandaron a la famosa 21, como se le conoce, al lugar donde estaba la antigua refinería. Así que yo me iba caminando, ya que vivía cerca de la plaza Hermenegildo Galeana, así que agarraba por la avenida Monterrey hasta llegar a mi centro de trabajo. Ya tenía 8 meses trabajando ahí, así que en el recorrido, desde mi casa hasta el trabajo, te vas familiarizando con las personas que también hacen actividades distintas, pero te las encuentras a esa hora. Ese fue el caso de Don Pepe, quien vivía en la avenida Monterrey un poco antes de llegar a la calle Sarabia, a quien siempre lo saludaba con un buenos días al pasar por su casa. Él siempre estaba barriendo la banqueta o a veces el patio de su casa, así que hicimos una amistad, ya que también era conocido de toda la familia. Ese día, al salir de casa, eran las 6:20 de la mañana. La verdad, yo sentí algo muy extraño. Era algo así como un presentimiento, pero la verdad es de que yo no le encuentro explicación. Mi esposa me dijo: «Te veo como algo raro, así como oído. ¿Qué te pasa, Raúl?» «Nada, mi amor. A lo mejor es algo de cansancio». En ese momento me despedí de mi esposa y empecé a caminar por la calle Carranza, y antes de subir a la vía del tren, me llegó un aire frío, y a pesar de que estaba haciendo calor, yo sentí ese viento. Los perros comenzaron a aullar lastimosamente. Pasé la vía y me subí a la banqueta, así que yo volteaba a ver de dónde eran esos perros que estaban aullando, y en algún momento pensé que esos aullidos eran porque ya venía el tren, y el silbato, así como las maquinarias, lastiman sus oídos, pero no se escuchaba ningún rastro acerca del tren. Ya cuando iba caminando y pensando el porqué el aullido de los perros, noté que estaba sentado Don Pepe en la puerta de la entrada de su casa, pero esta vez la escoba estaba recargada en la barda. Pero lo miraba como algo triste y pensativo, y como yo lo estimaba, pensé: voy a pasar enfrente de él y le voy a decir unas palabras de aliento. «Ánimo, Don Pepe, buen día». Pero de repente me aturdió el rugir del motor de una pipa que llevaba asfalto y que iba bajando del crucero de las vías del tren y pasó justo por adelante de mí, levantando una pequeña polvadera. Levanté mi mirada y volví a mirar hacia enfrente y veo que Don Pepe con su mano solamente me estaba diciendo adiós como un tipo de saludo. Así que yo también le contesté con mi mano, como diciéndole adiós. Cuando pasó esa pipa, justo enfrente de su casa, él se aventó, se arrojó a las ruedas traseras del tanque. Yo quise correr y gritarle que no, pero Don Pepe ya estaba ahí y todo pasó muy rápido. Cuando yo reaccioné, aquella escena más perturbante de mi vida estaba frente a mis ojos. Me quedé paralizado y frío. No sabía qué hacer, completamente estaba en shock. Hasta que reaccioné y nadie pasaba. La pipa ni siquiera se detuvo. Para ser honestos, yo creo que el chofer ni siquiera se dio cuenta. Corrí hasta su casa y me metí y comencé a tocar la puerta.
hasta que salió una de sus hijas y le dije todo lo sucedido. Ella también entró en shock. Toda su familia corrió hacia afuera de la calle y empezaron a salir. Era una escena impactante. Llorando, toda la familia la desgracia, y no lo podían creer, ya que él no tenía problemas, que lo hubieran orillado a tomar esa fatal decisión. Yo les di una explicación de lo sucedido y me tuve que retirar a mi trabajo. A raíz de ahí, yo empecé a bajar de peso. No podía dormir por las noches y cuando pasaba una pipa o un tráiler, me daba muchísimo miedo. Evité pasar por un tiempo para ir para el trabajo por afuera de la casa de don Pepe, pero algunas veces por razones de que tenía que pasar por ahí a fuerzas. Miraba sin querer hacia su casa, y ahí lo veía, en el patio o sentado diciéndome adiós con su mano, como la última vez, antes de que tomara la decisión de suicidarse. Ahí fue que yo empecé a sentir el deseo de quitarme la vida también. Cuando pasaba una pipa, sentía la necesidad de aventarme a su paso y en una ocasión iba caminando con mi esposa, cuando pasó una de ellas, y me bajé de la banqueta. Pensé en arrojarme a sus ruedas, pero de repente sentí el jalón en el cuello de mi camisa, y era mi esposa, que me dijo: ¿Qué haces? ¡Te van a atropellar! Te va a pasar lo mismo que a don Pepe. Ahí fue que tuve que confesar eso que yo sentía y cuál era mi problema. Ya había bajado para ese entonces casi 15 kilos en 2 meses y pensaba que era por el trabajo. Al día siguiente, me llevaron a Ciudad Mante con una curandera muy buena. Salimos de la casa a las 3 de la mañana para poder llegar allá a las 5 de la mañana y ser uno de los primeros, ya que a esa hora, esa señora ya tenía como 15 personas adelante de nosotros. Cuando me tocó pasar, me dijo: «Qué bueno que viniste a curarte, porque si no, tu destino hubiera sido igual que el de don Pepe». Don Pepe se quería llevar mi alma con él cuando se suicidó. Ya después de varias barridas se me fue el espanto y esa necesidad de suicidarme, por lo que siempre les sugiero que se encomienden a Dios cuando salgan a trabajar o de sus casas. Uno no sabe si Dios nos dé la dicha de regresar. Y si ustedes tienen algún familiar que se haya espantado, ayúdenlo por favor, para que no termine en la desgracia, porque se los confieso, yo estuve a punto de suicidarme. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.